Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, chicas, chicos. ¿Cómo se encuentran? ¿Quién nos acompaña el día de hoy por aquí con nuestra primera clase de historia del curso de Intégrate Basic? ¿Quién anda por acá? Cuéntenme. Ya saben, acá en la sección de mensajitos, muy bien, pueden dejar sus comentarios. Hola, Pau, qué bien, perfecto, muy bien. ¿Quién más nos acompaña por acá el día de hoy? Ya nos saludó Pau. Bueno, tenemos 26 personas justamente. Tenemos... Hola, Fer, ¿cómo estás? Muy bien, está Andy, Andrea Campos, muy bien. Yasmín, súper, muy bien. Hola Armando, ¿cómo estás? Muy bien, perfecto. Hola, hola chicas, chicos. Pues miren, vamos a comenzar con nuestra clasecita del curso Intégrate Basic. Ya saben que el curso Intégrate Basic es un curso de la familia Intégrate pensado para poder apoyarlos en este proceso tan complicado que es ingresar a las escuelas de nivel superior. Ya saben que los exámenes pues son bastante complicados, además hay una competencia enorme y entonces nosotros, la familia Intégrate, hemos pensado justamente en poder apoyarlos creando este proyectito que se llama el curso Intégrate Basic, que es un curso donde se revisan como los temas más importantes que hemos detectado que se ven en el examen y por supuesto no se dejen sorprender, es un curso completamente gratuito, pensado con todo cariño para que ustedes puedan repasar estos temas fundamentales. Como siempre les digo, nos apoyan muchísimo contándoles a otras personas de que existimos nosotros, ¿no? Informándoles de que existe el curso Intégrate. Ya saben que estamos a través de YouTube en el canal del curso que se llama igual, Intégrate. Estamos en Facebook a través de las páginas del curso Intégrate Basic y en general de Intégrate, donde obviamente les subimos todos los materiales de apoyo, les subimos información de repaso y les subimos todo lo que ustedes necesiten para que puedan atravesar este proceso de estudio sin que sea tan complicado. Pero también tenemos nosotros un cursito llamado el curso Intégrate Plus, por si a alguien le interesa. El curso Intégrate Plus es un curso súper completo en el que se ven todos los temas de todos los temarios de los tres exámenes, los exámenes más, digamos, pesados, que son el del IPN, el de UAM, el de la UNAM. Y bueno, también la información sirve para otros tipos de exámenes como el Exani 2, que es el que se presentan sobre todo para instituciones gubernamentales. Entonces, si ustedes llegan a estar interesadas o interesados en recibir información, acá leo abajito ahorita me apoya dejándoles un mensajito con el número telefónico donde pueden recibir mayor información sobre este curso súper completo, además de que reciben las clases, pues también tienen constantes exámenes periódicos para que se vayan probando y vayan viendo ustedes cómo es que va evolucionando su conocimiento sobre los temas que se revisan a lo largo del curso y que pues, se van a estar revisando también algunos en el curso Intégrate Basic. Entonces, acá les dejamos la información y justo vamos a arrancar con nuestro primer tema que se llama la historia. Pero antes déjenme presentarme, yo me llamo Alejandro Márquez, soy licenciado en Historia por la UAM Iztapalapa y también soy licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la famosa UACM. Bueno, estoy en el proceso de titulación, todavía estoy estudiando la carrera de Comunicación, pero ahí vamos. La que sí ya tengo concluida es la licenciatura en Historia. Tengo 7 años además impartiendo cursos de Historia Universal, Historia de México, Geografía, Estructura Socioeconómica, Filosofía de Literatura y de Español también. Específicamente, pues yo así como que me he especializado más en la parte de Historia Universal, Historia de México, Geografía, Estructura Socioeconómica y la parte de Filos. Y bueno, pues ahorita justamente vamos a empezar con la parte de historia. El primer tema que vamos a ver justamente en nuestra clasecita de Intégrate Basic es el tema de la historia. Un tema bien importante que nos preguntan sobre todo para el examen de UAM, de CCH. Acuérdense que los exámenes se dividen en 4 áreas de concentración, al menos para UNAM y UAM. Para UNAM se llaman área 1, área 2, área 3 y área 4 y para UAM se llaman
bueno, se llaman CBI, CBS, CCH y CAD. Y entonces este tema es bien importante para, en general, todos los que van a hacer examen para la UNAM y para la UAM, los que van a hacer examen para CCH y para CAD, que es donde se concentra sobre todo la información con respecto a la materia de historia, ¿vale? Y entonces vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a decir que la historia es la ciencia que estudia el desarrollo de la humanidad a través del tiempo. Es decir, la ciencia histórica lo que busca es entender cómo es que se han transformado las diferentes sociedades que han existido a lo largo de estos siglos de comportamiento y surgimiento de la humanidad, y cómo se han ido transformando estas formas de convivencia en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural también. Entonces, ese es el objetivo de la historia. Entender cómo la humanidad ha vivido y cómo sus formas de vida se han transformado a lo largo de la historia. Por eso nosotros tenemos que recordar que es la ciencia que estudia el desarrollo de la humanidad a través del tiempo. Y como ven ustedes, nosotros nos hemos encargado de puntualizar la información más importante poniéndoselas en color azulito para que ustedes recuerden con el manejo de estas palabras claves esta información que es importantísima para el examen. De hecho, nosotros trabajamos así en todas las materias, vamos puntualizando la información que es importante que ustedes repasen y la vamos poniendo de otro colorcito para que sobre todo ustedes trabajen con palabras claves. Y esto es bien importante porque obviamente materias como historia de México, historia universal, biología, geografía, por ejemplo, filos también, nos permiten tener estas palabritas claves que rápido nos ayudan a sacar las respuestas correctas de los exámenes, porque pues son un poquito, digámoslo así, un poquito más teóricas, ¿no? Obviamente esto también nos da pie a ir ganándole mayor tiempo al examen para entonces poder detenernos un poquito más en aquellas materias que son prácticas, matemáticas, física, por ahí química también, ¿no? Que les piden muchos problemas y estas cosas. Entonces, regresando al punto importante, fíjense en estas palabritas claves porque estas les van a tirar un parote. Entonces, por ejemplo, para estudiar la parte de historia, acuérdense que nuestras palabritas claves es que la historia es la ciencia que estudia el desarrollo de la humanidad a través del tiempo. Con esas tres palabritas, ustedes, si les preguntan en el examen qué es la historia, ustedes van a ubicar en una de las opciones estas tres palabras: historia, humanidad a través tiempo, perdón, humanidad a través tiempo, y con eso automáticamente van a sacar la respuesta correcta, ¿va? Entonces, como la historia es la ciencia que estudia el desarrollo de la humanidad a través del tiempo, la historia tiene un objetivo claro. Y ese objetivo claro es comprender en el pasado cómo es que se ha ido formando el presente. El objetivo de la historia, aunque ustedes no lo crean, no va a ser tanto comprender los choros del pasado. Sí nos gustan los choros del pasado a los historiadores, pero sobre todo porque eso nos permite comprender por qué el presente es como es, porque la realidad social en la que vivimos es de una manera determinada y no de otra. Y es que, chicas, chicos, en el pasado se construyen siempre las condiciones para el presente. Es decir, en el pasado se van haciendo las transformaciones que van a sentar la base para el presente. Yo siempre les cuento una historia que hasta yo creo que ya los que nos han visto en más de una ocasión van a decir, ay, otra vez con la misma historia. Pero es que es una historia chistosísima. Mi abuelita que todavía vive, la otra ya se murió, mi abuelita que todavía vive, en algún momento salía cuando joven con un señor ahí en Guanajuato que era terrateniente y tenía unos ranchotes y unas haciendas, ¿no? Y entonces pues tenía varo el don, pero mi abuelita pues como que no quería con él, ¿no? Entonces la situación justo es que mi abuela se va a enamorar de mi abuelo, imagínense nomás, ¿no? Y el abuelo un peso partido por la mitad nada más tenía, ¿no? Entonces pues a la abuela le ganó el amor, le ganó, ya saben, ¿no? Así el deseo, el amor y todo lo demás por el abuelo cuando la andaba ahí queriendo ligar un hacendado. Entonces siempre le decimos de broma, ¿te hubieras quedado con el hacendado?
y no andaríamos viviendo en departamento del Infonavit, hubiéramos vivido en hacienda ahí, hacendados, rancheros, quién sabe, ¿no? Igual y ni hubiéramos tenido que trabajar, pero no, ni modo, se fregó la cosa. Y entonces cuando nosotros preguntamos por qué nos tocó vivir en esta historia en la que el abuelo tenía un peso partido por la mitad y de plano pues tuvimos que salir a hacer nuestra vida como pudiéramos, a como la vida nos diera para poder salir adelante, pues porque a la abuelita se le ocurrió hacerle caso al que tenía un peso partido por la mitad y no al terrateniente. Entonces imagínense, ¿no? Así, ese ejemplito siempre los pongo para que ustedes vean cómo el pasado bien que forma el presente y bien que va a determinar qué es lo que va a pasar después, ¿no? Porque a la abuelita, al haber elegido el amor, la verdad es que económicamente se fregó a los hijos y a los nietos y ahora hasta a los bisnietos, porque ya tengo yo también sobrinos y entonces ahí nomás, ¿no? Nos fregó la existencia. Otra cosa hubiera sido si se hubiera elegido al terrateniente, porque hubiera alterado nuestra realidad, nuestro presente se hubiera visto alterado. Y así, con este ejemplito podemos traslaparlo a cualquiera de los temas que pues tenemos que ver para el examen y podríamos analizar cómo es que si cambiamos una pequeña cuestión del pasado se alteraría el presente. ¿Ven? Es por eso que siempre tenemos que volver al pasado para entender cómo se forma el presente. Así es, como Lisa aquí nos dice el famoso efecto mariposa, ¿no? El efecto mariposa nos dice que cambiemos una pequeña condición, cambiemos un elemento de ese pasado o de esa realidad y se va a alterar todo lo que viene a continuación, ¿no? Así, algo así. ¿Vale? Entonces, por eso es que el tiempo histórico siempre, siempre, siempre va a darnos a entender, va a permitirnos comprender cómo es que se formó nuestro presente. Siempre, 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 no hay de otra, ¿no? Igual ustedes le pueden preguntar al pasado cualquier cosa. ¿Por qué sus papás se llevan bien todavía? ¿Por qué ya se divorciaron? ¿Por qué siguen juntos pero ya no se llevan bien y se están peleando a cada rato? O pueden preguntarles por qué eligieron al tóxico, a la tóxica con el que andan o anduvieron, a pesar de que todos sus amigos les decían que allí no era, pero pues ustedes se aferraron y entonces cayeron donde no tenían que caer y luego fue un peote salir de allí. O sea, cualquier cosa le pueden preguntar al pasado y el pasado les va a enseñar cómo es que se formó el presente, ¿va? Y entonces es así que nosotros tenemos que recordar que ese es el objetivo de la historia. Sobre todo, comprender el presente, ¿va? Cómo se formó el presente. Ahora, los acontecimientos históricos se van a ir transformando a lo largo del tiempo, pero digamos que el tiempo en el que ocurren los cambios sociales no es un tiempo que nosotros vayamos a medir en semanas, días, horas, años, como si medimos el tiempo en el que nosotros vivimos, 24 horas, cada 24 horas cambia un día, o sea, como esta lógica del tiempo. En realidad, para nosotros los historiadores, a veces decimos, ay, pasó en 100 años. Y como historiadores, pues nos parece nada, ¿no? Y hay gente que dice, pero pues 100 años es un montón. Pero justamente lo que sucede es que nosotros vemos el tiempo como un periodo en el que se van a suscitar cambios sociales. Es decir, como un periodo de tiempo en el que una sociedad vive de una manera y luego cómo se transforma su forma de vida y entonces se altera su realidad. Para nosotros el tiempo histórico en realidad es el lapso de tiempo en el que pasa, digamos, de cómo vive una sociedad normal todos los días de su vida a cómo se transforma. El tiempo histórico entonces para nosotros es el tiempo en el que ocurren los fenómenos sociales, ¿va? Es decir, donde ocurren estos grandes cambios. Y es una tercera pregunta que nos hacen en el examen. Nos dicen, ¿cuál es la característica del tiempo histórico? Bueno, pues que es en la que ocurren los fenómenos sociales, ¿va? Bien, y entonces estos fenómenos sociales van a tardar un determinado tiempo en surgir, es decir, los cambios sociales pueden tardar semanas, pueden tardar meses o pueden tardar incluso cientos de años. Entonces nosotros como historiadores vamos analizando qué tanto va cambiando la sociedad hasta que de pronto ocurre una verdadera transformación. Y es que esas transformaciones están dadas por unas relaciones llamadas relaciones de causa y efecto. Es decir,
una sociedad vive normal, cotidianamente, así como si nada, ¿no? Y de pronto empieza a haber cambios, formas en las que ciertos grupos de personas ya no se van a comportar de la misma manera o empiezan a tratar de alterar la forma de vida como en la que se vivía originalmente, ¿no? En esta sociedad. Y entonces eso va a generar que ciertas condiciones alteren la realidad de esa sociedad, es decir, estas condiciones se van a convertir en causas de transformación y luego lo que vamos a ver es cómo se va a ir dando la transformación hasta que finalmente la transformación va a traer unas consecuencias o resultados. Esto es bien importante que identifiquemos porque nos preguntan constantemente en el examen, causa de este acontecimiento o consecuencia de este otro acontecimiento, y a veces nosotros no sabemos identificar cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. Entonces, pues para que nosotros podamos identificar la diferencia entre las dos, es que uno, las causas son aquellos hechos que provocan cambios y las consecuencias son los resultados de esos cambios, ¿va? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Ya saben que me pueden escribir a través del chat para que yo los pueda leer y entonces podamos saber si tienen alguna dudita. Con todo gusto les leo la pregunta y luego les resuelvo sus dudas, ¿vale? ¿Todo bien entonces? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Ok, vale. Entonces vámonos al siguiente grupo de temas. Bueno, ok. ¿Con cuáles años, Andrea? ¿Lo del tiempo histórico? Ok, en lo que Andy nos contesta entonces, ok, con los años, no te preocupes Andy, ya te entendí. Afortunadamente en los exámenes solo nos llegan a preguntar a algunas cuantas fechas así precisas, pero en realidad lo que sobre todo nos van a preguntar son causas y consecuencias. Así están estructurados los exámenes, entonces casi no viene fechas. Por ahí unas 3, 4 fechas importantes, cruciales a entender, pero salvo eso en realidad no hay más nada, ¿sabes? Entonces más bien hay que poner justamente atención en los procesos, ¿va? Ok, parte de este tema también es que nos preguntan por el surgimiento de la ciencia histórica. El surgimiento de la ciencia histórica se da porque, bueno, la idea de analizar el pasado para comprender el presente es una idea que nos va a heredar Heródoto. ¿Quién es Heródoto? Heródoto es considerado el padre de la historia. Ojito aquí porque sobre todo se los van a preguntar para la UAM. Para la UAM siempre les preguntan si van a hacer exámenes para ciencias sociales o diseño, siempre les van a preguntar quién es Heródoto, ¿no? Entonces Heródoto es el padre de la historia. Es un griego que vivió en la edad antigua, en la época antigua, en esta época de la Grecia clásica. Y bueno, él vivió justamente un hecho muy traumático para las ciudades griegas. Y es que el imperio persa las invadió. Entonces, justo a partir de esta invasión y sometimiento del imperio persa, Heródoto se pregunta, ¿por qué fuimos derrotadas las ciudades griegas si somos ciudades muy elevadas, con un nivel cultural muy grande, somos muy civilizados, tenemos filosofía, somos muy buenos comerciantes? En cambio, pues los persas como que no la traen, como que pues la neta no dan una, ¿no? Solo son muy buenos militares. Y entonces justo analizando hacia el pasado, Heródoto lo que hace es preguntar hacia atrás, preguntar hacia el pasado, ¿por qué? ¿Por qué fueron vencidos los griegos? Y entonces se da cuenta justo de eso, que aunque los griegos son muy civilizados, el tema es que los griegos en la vida se les ha hecho fácil, o sea, la vida les ha dado todo muy fácil. Y por lo tanto no tuvieron que ser no tuvieron que esforzarse tanto y no tuvieron que ser tampoco tan competitivas. Y bueno, pues todo se les dio casi a manos llenas. En cambio a los persas les pasó algo completamente diferente. Los persas fueron una sociedad que les costó mucho salir adelante, que tuvieron que pelear por los recursos y entonces se hicieron muy guerrilleras. Por eso, justo cuando se enfrentan finalmente, muchos años después, los griegos con los persas son una potencia militar y les dan en la torre. Y a toda esa conclusión llega Heródoto. Por eso, la definición de historia que también plantea Heródoto es que la historia es la maestra de vida y la testigo de los tiempos. Es decir,
Ustedes pregúntenle al pasado y el pasado siempre les va a contestar, siempre les va a decir, siempre va a tener algo que enseñarles. Por eso es maestra de la vida y testigo de los tiempos. Y también recordemos que Heródoto es considerado el primer hombre que hace esto, que analiza las cosas hacia el pasado. Por lo tanto, entonces es considerado el padre de la historia, ¿vale? Bueno, van a pasar muchos años y más o menos ahí por los 1850 va a aparecer un sujeto llamado Carlos Marx, creador de toda una corriente que se llama el materialismo histórico. Carlos Marx es filósofo, economista, historiador, y él, bueno, llega a la conclusión de que la historia está movida por una constante lucha de las clases. Ojito aquí, la lucha de las clases para Carlos Marx es el motor de la historia. Es decir, Carlos Marx dice que todas las sociedades generan un modo de producción. Este modo de producción es la forma en la que producen riqueza. Por ejemplo, Carlos Marx nos da 6 modos de producción a lo largo de la historia, desde las primeras civilizaciones hasta prácticamente el día de hoy, casi, ¿no? Y nos dice, los modos de producción son 6. Y entonces en determinados momentos de la historia ha habido un modo de producción, luego las mismas sociedades transforman ese modo de producción y entonces van a ir cambiando. Por ejemplo, nos dice, el primer modo de producción es el modo aldeano, el del socialismo primitivo, le llama a él. Un sistema en el cual pues la gente trabajaba todos los días en la tierra, todos se esforzaban de igual manera para sacar adelante su producción, su comida, su alimento y que toda la comunidad pudiera vivir bien. Pero también nos dice que de pronto algunas aldeas empiezan a acumular un poco más que las otras y empiezan también a codiciar más recursos. Y es en el momento en el que algunas aldeas le hacen la guerra a otras para arrancarles sus recursos. He allí, a partir de ese momento entonces, que se da esta lucha, esta competencia y además cada que una aldea aplasta a otra también se roba cierta cantidad de población a la que convierten en esclava. Entonces Carlos Marx dice, allí va a surgir otro modo de producción, un nuevo modo llamado el modo esclavista. Y a partir de ahí ya, según él, va a arrancar una serie de modos de producciones en los que vamos a ver cómo existe un grupo dominante que controla la producción a través de controlar a los que producen esa riqueza, de explotarlos, y va a haber, por supuesto, este grupo explotado que siempre se va a ver exprimido como limón de taquería hasta que ya no pueda más. Y de hecho, por eso se da la lucha de las clases, dice Marx, porque llega un momento en el que los oprimidos ya no pueden más y entonces se levantan en contra de los opresores, que son los que controlan los medios de producción, y se los arrancan, les arrancan los modos de producción y los echan de las sociedades, los aniquilan. Y entonces justo ahí cambia la historia. Pero dice Marx, esto se va a convertir en una ruedita interminable, porque obviamente cada nuevo modo de producción va a crear a su propia clase explotadora y a su propia clase explotada. Y entonces con el tiempo, pues otra vez se va a reproducir el sistema, ¿vale? Por eso para Carlos Marx también era bien importante la base económica, pues él decía, quien entendía cómo funcionaba el modo de producción y la estructura económica que producía ese modo de producción, podía determinar cómo era el rumbo de la sociedad, ya que para él la economía es la principal base con la que se mueve la sociedad. Es decir, la economía es donde, digamos, como si fuera una mesa donde encima de esta se van a armar todas las otras realidades sociales, la social, la política, la cultural. Por lo tanto, la base de toda esta sociedad siempre son los recursos, siempre la economía, siempre son los modos de producción, ¿vale? Bien, también vamos a tener a un historiador llamado Pierre Chaunu, nos lo preguntan mucho y sobre todo en el examen de la UNAM. ¿Quién es Pierre Chaunu? Pierre Chaunu era un historiador ya como por ahí de 1930-40 que va a considerar que el periódico es fundamental para entender las relaciones con el pasado.
Para él, el periódico es formidable, es una fuente de información bien importante porque ahí tenemos todo. En un periódico tenemos una situación política en la que se abordan los principales problemas de la sociedad, del momento, en términos políticos. Del entretenimiento, o sea, con qué se entretenían estas sociedades. De lo social, los temas más polémicos. O sea, sí, ya saben ustedes, un periódico trae información de absolutamente todo, de cultura, de política, de economía, sociales, bueno, hasta trae publicidad. Entonces, incluso hasta los periódicos nos pueden servir para saber qué es lo que están comprando estas sociedades, qué están produciendo, y vaya cómo se venden, por ejemplo, los productos. Les contaré rápidamente, yo una vez haciendo una investigación sobre un periódico me di cuenta que había, pues como por ahí de los años 50 más o menos, había productos de como emulsiones de coca, perdón, de marihuana, no de coca, de marihuana. Eran así, o sea, como jarabes de marihuana. Y entonces a las personas les servía como una cuestión así para relajarlos. Decía que era para quitar el estrés y no sé qué otras cosas. Entonces, imagínense, para mí fue una sorpresota porque dije, qué pedo, ¿no? O sea, como jarabes de marihuana que la gente se tomaba y era como de, ay, qué padre, ¿no? Y se daba su viajón y con eso vivían menos estresados, vivían más aesthetics y vivían más tranquilos, ¿no? Y uno diría, ¿qué peor con esto? ¿No? O sea, ni pensar. Hoy en día, con todas las políticas de criminalización, con todo el tema que tenemos de narcotráfico, que en los 40 hubiera ocurrido esto, en los 50 también, ¿no? Todavía estuvieran de moda estas cositas que además desaparecieron con el tiempo. Entonces vean cómo el periódico hasta nos da información de cosas tan elementales como qué es lo que consumía la gente para estar más relax en la vida, ¿no? Cuáles eran los medicamentos, qué era lo que compraban, cuáles eran los productos de moda, qué tecnología tenían, o sea, de hecho el periódico nos da información de absolutamente todo. Entonces Pierre Chaunu tenía toda la razón. Hay que recordar a Pierre Chaunu para también entender que el periódico marca estas relaciones con el pasado, ¿vale? Y entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna duda, chicas, chicos? Recuerden, Carlos Marx, modo de producción, lucha de clases, motor de la historia y base económica. Y por su parte, Pierre Chaunu, periódicos y relaciones con el pasado. Muy bien, perfecto. Ok, bueno, ahora vamos a hablar de otro método importante, que es el método de investigación de la historia, ¿va? La historia tiene una metodología para poder ser científica, si no, créanme que sería puro chismecito, porque eso sí, si algo les digo es que los historiadores somos mega chismosos, andamos siempre en el chismecito, nos encanta el chismecito, nos nutre el chismecito, y es que pues sí, imagínense, para conocer los acontecimientos que ocurrieron en el pasado, es necesario que nosotros seamos bien curiosos para tratar de indagar y averiguarlo todo, porque si no, pues sería como de X, ¿no? Entonces parece que es requisito de historiadores ser bien chismoso. Entonces, bueno, pues sí, cuando nosotros le queremos preguntar algo al pasado, decimos que elegimos un tema. Entonces la elección del tema siempre está relacionado con estas preguntas que le hacemos al pasado. ¿Por qué pasaron las cosas? ¿Para qué pasaron las cosas? ¿Cuándo pasaron? ¿Cómo pasaron? Incluso dónde pasaron. Incluso también preguntamos quiénes las protagonizaron, ¿no? Entonces podemos elegir un tema, el que sea, sobre el que querramos averiguar. No sé de pronto qué les gustaría. Por ejemplo, podría ser, no sé, temas de moda actualmente, ¿no? Por ejemplo, el feminismo. O podría ser una cuestión como representaciones de género. O qué otra cosa se les ocurre. Incluso cosas más como cotidianas, por ejemplo, los géneros musicales, ¿no? Hay historiadores que estudian justo cómo van surgiendo los géneros musicales y cómo se van haciendo las derivaciones de los diferentes artistas, los géneros, los ritmos y todo este rollo. Y pues también se puede hacer historia respecto a esto. Es que cualquier cosa se le puede preguntar al pasado. Nada más que aquí es donde viene el método. No toda la información que nosotros recogemos es información que nos pueda servir. Como historiadores no tenemos una máquina del tiempo ni tenemos una bolita de cristal donde podemos ver lo que pasó en el pasado. Necesariamente tenemos que recurrir a fuentes de información, pero afortunadamente
todas las sociedades que han existido a lo largo del tiempo en esta tierra han dejado información, ya sea desde cosas, desde dibujos como las pinturas rupestres, como objetos, como dibujos en general, o incluso también muchos documentos, escritura, donde se van dejando asentadas cosas puntualmente y donde entonces a través de eso pues, nosotros podríamos saber qué es lo que ocurrió en un momento determinado en alguna sociedad en la que querramos investigar. Entonces, por fortuna, nosotros vamos dejando siempre testimonios, evidencia de que existimos en esta tierra y siempre, siempre, siempre es una condición humana, ¿no? Y entonces, esas fuentes de información son las que me van a ayudar a mí como historiador a poder saber qué es lo que ocurrió. Son como pequeños destellitos que me lanzan desde el pasado información. Y entonces yo puedo saber qué fue lo que ocurrió. Y ahora lo interesante es que estas fuentes de información, al ser fuentes materiales, pues tienen una vida que es más útil que nuestra vida como seres humanos. O sea, un documento puede durar 200, 300 años en buen estado de conservación. Nosotros como seres humanos, pues ¿qué les gusta? 80 años y ya, ¿no? Entregamos las credenciales, nos fuimos con papá Dios a otro mundo. Pero afortunadamente los documentos que dejamos se quedan ahí con la información, es decir, como que almacenan o guardan la información. Y eso es lo que permite que nosotros como historiadores vayamos a esos documentos producidos por esas sociedades del pasado y empecemos a leer lo que nos dejaron de información y empezar a hacer nuestros análisis, ¿va? Por eso es bien importante que ustedes recuerden que las fuentes de información son bien importantes para poder saber qué fue lo que ocurrió, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Una vez que tenemos un tema seleccionado, vamos a los archivos a tratar de rastrear la mayor cantidad de fuentes que tengamos sobre el tema que estoy investigando y que sean de la época, ¿vale? Porque si no son de la época, ahorita vamos a ver un poquito más adelante cómo también se complica la comprensión de la información. Y es que digamos que ya seleccionamos todos nuestros documentos, o sea, los estoy medio leyendo y digo, este sí habla del tema, lo paso a mi cestita de fuentes de información que voy a ocupar. Y así hago una revisión, esta me sirve, casi como si estuviéramos en el súper comprando cosas, ¿no? Esta fuente me sirve, esta fuente también, esta no, pero esta sí, y entonces así, vamos seleccionando fuentes, y una vez que digamos, bueno, creo que con estas fuentes ya puedo entender qué fue lo que ocurrió, ahora vamos a la tercera parte del método, que es analizar el documento. Aunque todos los documentos que hayamos seleccionado hablen del tema, no todos los documentos que hablan del tema tienen información verdadera. Y nosotros como historiadores tenemos que buscar la información verdadera, porque de no ser así, entonces pues estaríamos inventando cosas y ya no sería científico. Entonces ya tampoco sería historia, sería una novela o producto de nuestra imaginación. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que estar comprobando la información que estamos sacando de las fuentes. ¿Y cómo comprobamos? Analizando las fuentes. Les vamos a hacer dos análisis bien rigurosos, muy, muy, muy fuertes. Es la crítica interna y la crítica externa. La crítica interna es una crítica al testimonio, a la información que viene dentro de la fuente, por eso se le llama interna, es decir, yo veo un documento y su información interna es el chismecito que me está contando, la información que me está diciendo, ¿vale? Entonces, yo tengo que empezar a analizar si la información que los diferentes documentos que elegí y que tengo a la mano me están diciendo la verdad o no, porque sí, resulta que así somos los seres humanos, tanto en el presente como en el pasado, y a veces nos gusta inventar cosas, a veces nos gusta no decir la verdad, a veces nos gusta disfrazar las verdades. Entonces también la gente en el pasado mentía, escribía para sostener sus propias mentiras, y eso hace que pues se complique un poco la investigación, que desde el futuro sociedades o historiadores que vivan 200 o 300 años después pregunten hacia el pasado.
Entonces, esto lo complica un tanto, ¿saben? Vale, bueno, respecto a la verificación de los testimonios, entonces lo que tendemos a hacer los historiadores es revisar cada uno de los documentos que elegimos y entonces empezar a ver qué nos están contando y contrastar información, enfrentar información para ver si las versiones que nos dan n cantidad de documentos de los que elegimos tienen razón o si hay versiones diferentes que se contraponen. De hecho, lo que sabemos es que si empiezan a aparecer más veces información en las diferentes fuentes que se parece, muy probablemente es que esa información sea verdadera. Y de pronto si tenemos por ahí una información así como que pues, no parece tener relación con todas las demás, que parece tener información que así que nunca habíamos visto de hecho, entonces es muy probable que esa versión en el documento sea una versión alterada, no sea real y por lo tanto esté falseada. Para eso nos sirve la crítica interna, para saber si lo que me está diciendo el documento, el testimonio, el chismecito es real o si no lo es, ¿va? Y luego vamos a tener además otro, que es la crítica externa. La crítica externa es una crítica que se va a utilizar para comparar las fuentes. Necesitamos comparar las fuentes con otras fuentes para saber si son de la época o si no son de la época. ¿Han jugado alguna vez ustedes esta cosita que se llama teléfono descompuesto? Me imagino que sí, ¿no? ¿Qué pasa con el teléfono descompuesto, chicas, chicos? Que uno dice una versión y conforme va pasando el tiempo y ya se soltó esa versión, ¿qué ocurre con eso? ¿Qué ocurre con la información? Se va alterando, ¿cierto? O sea, alguien nos dice una cosa y de pronto ya alguien más le mete de su cuchara y entonces a una tercera persona le pasa una versión diferente de los hechos, ya una cuarta todavía más, ya una quinta, porque cada quien le va metiendo de su cuchara, ¿no? ¿Sí o no? Se distorsiona, así es, Isa. Entonces, la situación aquí es que nosotros por eso preferentemente como historiadores debemos de elegir las fuentes del momento, les vamos a llamar fuentes primarias, es decir, fuentes que se hicieron y que hablan de nuestro tema, pero en la época en la que se dio nuestro acontecimiento. Es decir, por decir algo, yo voy a tomar la independencia de México. Entonces yo tengo que elegir temas relacionados con esos 10 años de la independencia de México. Tengo que elegir información y entonces cuando vea mi documento le voy a hacer primero la crítica interna. Ya, veo el chismecito, analizo si ese chismecito se repite en otras fuentes para poder decir, pues entonces creo que sí ocurrió de esta manera, pero además le hago la crítica externa para ver si ese documento es de la época, porque probablemente si no es de la época, entonces ya va a traer información revuelta, tanto información distorsionada de gente que le mete su cuchara, como información que a lo mejor pues la mente nos traiciona. Es decir, a ver, traten de recordar lo que hicieron hace 5 años. Si yo les digo a ustedes, traten de recordar lo que hicieron un día como hoy hace 5 años, me van a decir, puta, pues ni me acuerdo, ¿no? También a veces nos pasa eso como seres humanos. Queremos acordarnos de un acontecimiento, pero conforme va pasando el tiempo, se nos olvida o ya no recordamos al 100 cómo es que ocurrió ese acontecimiento y entonces ya empezamos a falsear. Muy bien, Isa, empezamos a falsear la información. Por eso se nos pide que el documento sea de la época y además se nos pide también analizar lo que dice ese documento. Así que es mucha crítica, es mucho análisis, es un análisis muy riguroso y bueno, el interno me va a servir para saber si la información que me dice es verdadera o falsa, mientras que el externo me servirá para saber si ese documento sí es de la época o si es de una época posterior. Porque si es de una época posterior, no lo voy a utilizar, no le voy a conferir tanta relevancia y tanta importancia como si sí fuera de la época. Por lo mismo, porque les digo que con el tiempo se pueden distorsionar las perspectivas, ¿va? Entonces en la crítica externa lo que veo generalmente es los sellos. Si los sellos se parecen de mi documento a sellos que se utilizaban en la época, pues ya sé que sí es de la época. Formas de escritura. A lo largo de la historia de la humanidad se ha escrito de diferente manera.
tanto en el orden de cómo acomodamos nuestro discurso, lo que queremos escribir y decir, hasta como en la forma en la que escribimos, si cursiva u otro tipo de escritura, ¿saben? Hasta las reglas ortográficas son un indicador que me puede ayudar a saber en qué época fue hecho ese documento. Por supuesto, ya hay también estudios más especializados donde le cortan un cachito al documento y lo llevan a un laboratorio y a través de un estudio de carbono 14 la gente determina si el documento sí es de la época o si corresponde a otro momento de la historia. Son un montón de análisis que tenemos que hacer, pero como historiadores generalmente en la crítica externa nosotros vemos el aspecto de la fuente, es decir, el papel, los sellos, la forma de escritura. Eso nos ayuda a poder entender en qué época fue creado. ¿Va? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O cómo se sienten? Cuéntenme. Vale. Ok, pues sí, nos van a preguntar. Crítica interna, acuérdense, verificación. Que verificación, la palabra deriva del latín veritas, que significa verdad. Entonces, verificación es sacar la verdad del chismecito, ¿vale? Y crítica externa generalmente es comparar autenticidad, es decir, comparar con otra fuente para ver si sí es auténtico de la época o si no es auténtico de la época. Si no es auténtico, pues vamos a decirle gracias por participar. Si es auténtica de la época, pues la vamos a tomar como una fuente que sí es importante que analicemos, observemos y veamos qué es lo que nos tiene que decir, ¿vale? Y bueno, como parte del método ya solo tenemos la explicación y la divulgación. La explicación es aquella etapa del método donde una vez que ya tenemos nuestras fuentes seleccionadas, que ya las verificamos, vemos que sí traen información de a de veras y además vemos que son de la época, o sea, le hicimos la crítica externa y vimos que sí son de ese momento histórico. Una vez que hacemos eso, entonces ahora sí nos damos a la tarea de leer el chismecito y de empezar a cruzar la información para tratar de entender cómo es que ocurrió un acontecimiento o un proceso de cambio en el pasado. Y entonces, una vez que ya tenemos eso bien analizado, que hicimos nuestras anotaciones y todo lo que ustedes quieran, entonces es en ese momento en el que podemos empezar a hacer explicaciones, a lanzar explicaciones, a decir, yo creo que estas fueron las causas, así se dieron esas transformaciones y estas son las consecuencias o los resultados de esos cambios. Y es así que nosotros podemos determinar más o menos, o sea, lanzar una explicación. Es lo que hacen sus maestros de historia, de la secundaria, de la prepa. Es lo que hacemos los historiadores también en los cursos, justamente, decirles, estas fueron las causas, estas son los efectos y estas son las consecuencias. Es decir, así vivía una sociedad, estas son las causas de transformación, así se transformó y este es el resultado de la transformación. ¿Ven? Justamente eso hacemos en explicación. Contar el chismecito, pero para entender esos aspectos. Y por último, la divulgación. ¿Qué es la divulgación? La divulgación, pues, es crear materiales para difundir o divulgar, como su palabra lo dice, divulgar o difundir la información de nuestra investigación. Entonces, generalmente los historiadores hacemos libros, ¿no? O sea, es como libros o manuales. No hay de otra. O articulitos de revista. Pero podemos hacer películas, podemos hacer series, podemos hacer TikToks, ya que se puso de moda el TikTok. Podemos hacer lo que sea como parte de esa investigación documental. ¿Va? Ok. ¿Dudas? Chicas, chicos. En el examen nos preguntan por algunas etapas. Por ejemplo, análisis documental y pues obviamente explicación y divulgación. ¿Va? ¿Tienen alguna duda? Cuéntenme. Ok, perfecto. Bueno, déjenme decirles que además de pues que sí le hacemos la verificación a las fuentes, o sea, su crítica interna y la comparación con otras fuentes para ver si son de la época, o sea, su crítica externa, tenemos tres tipos de fuentes: fuentes escritas, fuentes gráficas y fuentes materiales. Esta también es una pregunta bien constante en los exámenes de la UNAM y de la UAM. Y es, bueno, ¿cuántos tipos de fuentes tenemos? Tenemos fuentes escritas, que son documentos, cartas, libros, todo lo que está escrito. Gráficas,
que generalmente son dibujos, caricaturas, pinturas rupestres, ¿no? Y materiales, objetos. Por ejemplo, sus celulares algún día van a ser una fuente importante de información, una fuente bien crucial. Ojalá los arqueólogos sepan cómo se utilizan, porque a lo mejor ustedes van a decir, ¿cómo no van a saber cómo se utiliza? Pero les juro que si de pronto hay cierta información que se pierde cuando nosotros como sociedad nos morimos, de pronto sociedades que van a sobrevivir, que van a surgir de transformaciones sociales e históricas y que 200 años después se acerquen a tratar de estudiar a la sociedad en la que nosotros vivimos, o sea, de estudiarnos a nosotros, igual y ni van a saber cómo se prenden estas jaladas. Porque habrá avanzado tanto la tecnología que igual y ni saben para qué sirven, ni cómo se utilizan, ni todo eso. Si esta información de cómo se utilizan los celulares y eso no logra atravesar la barrera del tiempo, se va a perder. Y entonces, por ejemplo, en los museos vemos mucho ciertos objetos, ¿a poco no les ha pasado? Que dice objeto cilíndrico. Esas cosas que ponen así en los museos, en las placas, objeto cilíndrico de piedra. Que uno dice, no mames, ¿neta? O sea, ¿real? Estoy viendo que es un objeto cilíndrico de piedra. ¿Para qué jodidos me pones objeto cilíndrico de piedra en la tablita ahí de información? Si yo sé que es un objeto cilíndrico de piedra, ¿no les ha pasado? Mucho en los museos de arqueología, sobre todo hay esto así como muñequita de piedra. Y uno dice, ay, no mames, ¿es real? ¿Saben por qué ponen eso? Porque los arqueólogos ni los historiadores que investigaron ese objeto pudieron determinar qué es. Y entonces, al no saber qué es ni para qué lo ocupaban, nada más dicen, pues, objeto, lo describen, pues, así como, pues está esto. Pero pues ni tienen la menor idea. ¿Ven? Bueno, por eso también quiero decirles que las fuentes de información que nos dan mayor detalle, porque además la escritura así lo permite, son las fuentes escritas. Yo a través de la escritura puedo dar santo y seña detallado, describiendo y narrando punto por punto lo que quiero decir y construir una narración bien chida y entonces ahí dejar toda mi información. Las fuentes materiales no me permiten eso y las fuentes gráficas tampoco, porque además tanto para las materiales como por las gráficas se necesita cierto contexto para poder leerlas o interpretarlas. Miren esta que les puse yo aquí. ¿Pueden identificar, por ejemplo, ustedes quién es? No, ¿verdad? Algunos seguramente sabrán quién es, otros dirán, no, pues quién sabe, ¿no? Si nosotros lo vemos, pues es un muñequito con copete y corbata. Es Peña, muy bien, exacto. Entonces ya vean cómo con las fuentes gráficas sí tenemos cierta información que decimos, ok, es Peña. ¿Y qué más? ¿Qué otros elementos ustedes pueden encontrar? Que obviamente necesitamos contexto para poder entender el chismecito de esta caricatura. Por ejemplo, está sentado en $1, ¿no? Y es porque, pues, en su gobierno hubo mucha corrupción y mucho robo de dinero. Entonces, pues, ha sido considerado uno de los gobiernos más corruptos. La Constitución, no, más bien, no es un libro, son dólares. O sea, están diciendo, este güey está sentado en dinero, porque no se acuerdan que decían que había comprado su campaña política y que por lo tanto, pues, era uno de los gobiernos más corruptos que hay. Está la cabeza de Salinas abajo, ya ven, Alondra ya vio un detallito ahí, la cabeza de Salinas, uno de los pilares de los señores más poderosos que lo hizo llegar a la presidencia. El trono en el que está sentado, las patitas son televisoras de Televisa, y ustedes saben especialmente por qué, ¿no? Porque se supone que le construyeron desde Televisa la campaña y además hasta lo casaron con cierta protagonista de novelas de Televisa. Por supuesto hay ciertos personajes allí, el buitre en vez de una águila que nos está diciendo estos son unos carroñeros y como los buitres nos van a terminar sacando los ojos. No, por ejemplo ahí justo nos dicen creo que es Fox, ¿no? Dice Adri, pero no es Fox, Andy. Es un señor llamado La Bastida, que es pariente de este señor de Peña Nieto. Entonces ahí no están hablando de la gente que lo hizo llegar al poder. Entonces vean ustedes, nosotros decimos, creo que es Fox, bueno, con este ejemplo justo nos damos cuenta que las fuentes gráficas son un poquito más difíciles de entender, ¿no? Porque ¿qué estará tratando de decirme la fuente? Si yo no tengo contexto, ¿quién sabe? Por lo tanto, acuérdense que las fuentes más importantes son las escritas. Sí, yo me pongo a leer y punto por punto me pueden ir describiendo bien precisamente todo lo que
alguien que me quiera contar me puede contar y en la escritura puede dejar todos los detalles que quiera, ahí bien vertiditos. Pero para el examen tenemos que recordar que existen tres fuentes: fuentes escritas, fuentes gráficas y fuentes materiales. ¿Va? ¿Ok? Escritas, gráficas y materiales, ¿de acuerdo? Ahora, ya dijimos que por su temporalidad las fuentes se van a dividir en primarias y secundarias. Primarias, las que son de la época. Secundarias, fuentes que hablan de un momento histórico, pero que fueron escritas tiempo después. Por ejemplo, la Biblia, aunque ustedes no lo crean, espero aquí no haya ningún católico y cristiano así de hueso colorado, perdón si los hay, no es nada personal, pero tenemos que hablar de esto. La Biblia es una fuente secundaria, porque sobre todo el Nuevo Testamento, ¿no? Ya saben que el Nuevo Testamento según habla de las enseñanzas de Jesucristo en la tierra, ¿no? Pero a ver, se ha descubierto que de entrada la Biblia fue escrita muchos años después, bueno, siglos, 500 años después de que se murió Cristo, imagínense, ¿no? Y luego se supone que fue escrita recuperando unos escritos, documentos, evangelios les llaman, que habían escrito los apóstoles de Cristo. Pero luego uno indagando más en esos evangelios se da cuenta que esos evangelios fueron escritos como 30 años después de que se murió Cristo. Entonces, ¿cómo es posible que la Biblia pueda tener enseñanzas de Cristo si de entrada es una fuente secundaria? Es decir, es una fuente que habla de las enseñanzas de Cristo, pero 30 años después de que se murió Cristo. Entonces, como que algo anda mal, diría, ¿no? El puerquito de Toy Story, ¿no? Como que algo no cuadra. Y es obvio, ¿no? Ya sabemos, entre más lejos esté una fuente del momento que está, del que nos está hablando, como en el teléfono descompuesto, es más probable que ya traiga información falseada. Entonces, vean, así las fuentes secundarias, pues no nos sirven tanto. O sea, nos dan una ideíta, las podemos revisar y decir, pues como que mazo, pero en realidad lo que nosotros queremos, así o así, es encontrar fuentes primarias, ¿va? Afortunadamente en el examen nada más me piden identificar por temporalidad cómo se dividen las fuentes. Nosotros tenemos que decir primarias o secundarias, ¿va? ¿Ok? Y por otro lado también tenemos su intencionalidad. Hay fuentes que tienen la intención de dejar información y les llamamos fuentes directas. Son directas, van al grano, o sea, nos dicen, yo quiero que recuerdes esto. Por ejemplo, los tratados, los planes, plan de Iguala, plan de no sé qué, siempre el plan dice, yo tengo la intención de dejar asentado que me voy en contra de este fulano. O los tratados, por ejemplo, los tratados son escritos para recordarle a las sociedades del futuro que en algún momento dos naciones acordaron algo, hicieron un tratado, un acuerdo, pues, ¿no? Por ejemplo, esas fuentes son directas, intentan dejar información, intentan dar testimonios. De hecho, lo que quieren es que nosotros, como sociedades del futuro, nos enteremos de lo que pasó en el pasado. ¿Ven? Pero tenemos otro tipo de fuentes que son indirectas. Estas no necesariamente buscan dejar testimonio de acontecimientos que ocurrieron en el pasado, pero como al producirse son documentaciones históricas, nos van tarde o temprano a dejar cierta información. Por ejemplo, otra vez, me regreso al teléfono. ¿A ustedes les gustaría que en 200 años alguien revisara su teléfono? ¿Qué dicen? Obviamente no. No se andan tomando selfies, no andan mandando fotografías, las nukes, no andan escribiendo ahí en el WhatsApp para que alguien en 200 años las lea la información, ¿no? ¿O sí? Qué turbio está eso. Porque en algún momento alguien va a encontrar nuestros celulares y entonces nos van a leer y nos van a ver. Entonces, la situación justamente es que, fíjense, aunque la intención de nosotros no sea mandarnos fotos, escribir, bajar documentos para dar información de cómo vivían nuestras sociedades, bajita la mano se van a colar ciertas informaciones, ¿no? Y entonces esta información les va a servir a los historiadores. Desde fotografías, una fuente indirecta podría ser una familia que se toma una fotografía en la Alameda, ¡pum!,
La familia buscó tomarse la fotografía para tenerlo como un recuerdo, pero nunca para dejar un documento para el futuro, para que la gente sepa cómo es que en el futuro vivían las sociedades, a dónde iban a pasear, o bien cómo era la Alameda. Sin embargo, puede que si algún historiador encuentra esas fotografías, pueda a través de esa foto identificar cómo era la Alameda y hasta describirla a partir de esa fotografía. Entonces, así es las fuentes indirectas. No son creadas con la intención de dejar testimonio, pero como nosotros no podemos escapar de nuestro tiempo ni las cosas que hacemos, pues la fotografía termina dando testimonio. Justamente así. El Internet se va a convertir en una herramienta poderosísima, aunque todo lo que hay en Internet son fuentes indirectas, porque ninguno de nosotros sube su información esperando que alguien en 50, 60, 100 años revise sus perfiles y diga, ah, mira, esto era así, este sujeto hacía esto, a la gente le gustaba ir aquí, a la gente le gustaba ir allá. O sea, no hacemos con esa intención fotos, las hacemos nomás para pasar el rato, ¿no? Para divertirnos, para compartir en este momento nada más. ¿Ven? Las cápsulas de tiempo, por ejemplo, sí son fuentes directas. ¿Han oído hablar de las cápsulas del tiempo? ¿Por qué son fuentes directas? Porque ahí sí la intención es de meter ciertas cosas, dulces, objetos, fotografías, documentos, periódicos, que le permitan a alguna sociedad en 200 o 300 años saber cómo era ese momento histórico. Y entonces, como ahí sí la intención de meter en la cápsula la información es esa, decimos que es una fuente directa. ¿Va? ¿Sí? Y bueno, en el examen solo nos van a preguntar indirectas, ¿qué onda? Las indirectas no buscan dejar testimonio, pero lo terminan dando. ¿Y las directas qué? ¿Qué onda con las directas? Las directas son las que me dan testimonio. ¿De acuerdo? Ok, ¿tienen alguna duda, chicas, chicos? ¿No? Ok, perfecto. Muy bien. Hasta ahorita todo bien. Qué padre. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar entonces de las formas de división de la historia. Fíjense que las formas de división de la historia pues van a empezar a establecerse a partir de los 1800, siglo XIX le llamamos nosotros. Cuando surge como la primera corriente de interpretación de la historia. Ya sabíamos que existía este Heródoto, padre de la historia, y después muchas personas le van a hacer como ahí como a la medio historiadores, ¿no? Pero realmente la primera vez que se hace un método científico como el que vimos hace ratito, el de las críticas internas, externas, la selección de fuentes, va a ser en el siglo XIX y va a ser a partir de un señor llamado Augusto Comte, que además crea una corriente llamada el positivismo. Ahora, hasta antes de que el positivismo dividiera la historia en etapas, se planteaba la idea de que la historia estaba dividida entre antes y después de Cristo. Pero cuando nosotros queremos hacer el conocimiento histórico, un conocimiento científico, no podemos utilizar esta división del tiempo entre antes y después de Cristo, porque esta división del tiempo solo la utilizan las sociedades cristianas o que tienen una fuerte influencia del cristianismo, que en algún momento fueron muy cristianas y entonces para ellos es bien importante dividir antes de Cristo, después de Cristo. Pero, pues por ejemplo, México, que es una sociedad todavía muy católica en términos ideológicos, pero que políticamente y socialmente ya no es tan cristiana, pues ya no podría haber dividido su historia en antes y después de Cristo. Lo mismo pasó con este señor Augusto Comte, que pensó en su momento esta forma de dividir el tiempo solo es de los cristianos y no todos somos cristianos y entonces no se puede dividir así el tiempo. Se tiene que crear una nueva clasificación y división del tiempo. Y es así como a él se le ocurre dividirla por edades o épocas, ¿va? Esta es una pregunta de examen. Nos dicen, ¿cuál es la forma más común de dividir la historia? Tenemos que decir nosotros en edades o épocas, ¿va? ¿Ok? Y sí, es la forma en la que el positivismo dividió la historia. Entonces, hay otra preguntita que nos dice, ¿cuál es la forma en la que el positivismo divide la historia? Y tenemos que decir lo mismo, por edades o épocas, ¿va? ¿Sí vamos bien? Ok, entonces por edades o épocas se va a dividir.
tanto la forma más común como la que nos plantea el positivismo. Y entonces el positivismo nos plantea 4 edades, 4 épocas, o también 4 etapas históricas a las que conocemos como edad o historia antigua, edad media o historia media, edad moderna o historia moderna y edad contemporánea o historia contemporánea. ¿Qué nos preguntan aquí en el examen? Nos preguntan algunas fechas. Los que sí nos van a preguntar a todos, casi a todos, es una pregunta bien recurrente, incluso hasta bien en las guías de la UNAM y en las de la UAM también, es ¿cuál es la forma más común de dividir la historia? Ya dijimos en edades o épocas, ¿no? La segunda cosa que nos preguntan es algunas clasificaciones para algunas fechas de arranque, o sea, de inicio y de final de estas edades. Por ejemplo, de la edad antigua hemos detectado que nos preguntan solo el inicio. Nos dicen, acontecimiento que marque el inicio de la edad antigua o de la historia antigua. La escritura, ¿va? Otra, esta es como más para los que van a hacer área 2, la hemos visto más en área 2, es cuál es el acontecimiento que marca el fin de la edad media o de la historia media. Y entonces tenemos que decir que el fin de la edad media es la caída del Imperio Romano de Oriente. A veces también viene como Bizancio, que era el nombre con el que también se le llamaba a este imperio, o también por el nombre de su capital, Constantinopla, ¿va? Entonces, la caída de la Edad Media, la historia media, se da con la caída del Imperio Romano de Oriente, caída de Bizancio o de Constantinopla, ¿va? Ok, luego viene la historia o la Edad Moderna, que inicia justo con la caída del Imperio Romano de Oriente, Bizancio o Constantinopla, y terminará hasta la Revolución Francesa. Ahí no nos han preguntado nada, pero luego nos preguntan cuál es la fecha o el acontecimiento, perdón, más bien, cuál es el acontecimiento que marca el inicio de la historia contemporánea. Que la historia contemporánea va prácticamente desde la Revolución Francesa hasta el día de hoy. Actualmente seguimos viviendo en la edad contemporánea, ¿vale? Y entonces nosotros tenemos que decir, pues la Revolución Francesa es la fecha de inicio, ¿vale? Hasta aquí, ¿cómo se sintieron, chicas, chicos? Cuéntenme alguna duda. Recuerden, las palabritas en color azul son las que tienen que repasar sí o sí porque son las que me van a preguntar con mayor frecuencia y además, como les digo, estas palabritas claves nos van a ayudar muchísimo a detectar rápidamente la información y entonces así quitarle un montón de tiempo a historia de México, historia universal, para dárselo más bien a matemáticas, a física, a química, que es donde necesitamos invertirle más tiempo a las cosas, ¿vale? Bueno, entonces, chicas, chicos, vamos a pasar a una breve sección donde vamos a ver algunas preguntas tipo examen, ¿va? Entonces, mis ejemplos siempre son preguntas tipo examen, además déjenme decirles preguntas que han venido otros años en los exámenes de la UNAM, de la UAM, de IPN, pues les cuento rápidamente. En IPN lo que sucede es que hace muchos años también venía la materia de historia, la dejaron de poner en el examen, ya tenía como 8 años que no había nada de historia en el examen del IPN y de pronto lo volvieron a meter. Entonces de IPN tenemos cierta información de más o menos por dónde creemos que van las preguntas del examen del IPN, pero realmente pues solo es con base a información de hace 8 años, 7 años, porque les digo que desapareció un buen rato la materia de historia, pero este año viene otra vez la materia de historia. Lo importante y lo padre es que todos los temarios de bachillerato se parecen y de hecho casi preguntan la misma información. Por eso es que esto que estamos viendo ahorita nos va a servir para todos los exámenes, ¿va? Este año sí viene, exactamente, Andy, este año sí viene en IPN, por desgracia para ustedes, y pues yo que les digo, yo encantado, ¿no? Muy bien, bueno, los historiadores reconstruyen los procesos históricos mediante fíjense, vientos, muy bien, Liz, así es, fíjense, interpretación rigurosa de las fuentes, ya vieron ciertas palabritas claves,
Interpretación rigurosa, fuentes primarias, es una palabra clave. Método crítico es otra palabra clave para verificar la autenticidad de sus documentos, ¿vale? Así es, esta es la respuesta correcta. Tenemos una interpretación rigurosa de fuentes a través de fuente primaria, de las fuentes primarias, perdón, con la crítica interna, con la crítica externa, que a eso se refiere el uso del método crítico y además verificar la autenticidad. Acuérdense, algo muy importante es verificar, es decir, ver si me está diciendo la verdad el documento y luego la otra cosa dice la autenticidad del documento. A mí también, Andy, por eso les decía yo, pues yo encantado, porque pues, ¿qué les diré? Yo soy historiador, a mí me encanta la historia y yo creo que todos tendríamos que saber de historia, por eso les digo, yo encantado, pero pues sé que les metieron una materia más en el DIPN y que ustedes han de estar así como de, ay, ¿por qué no? Pero bueno. 2. La historia es una ciencia útil ¿Para qué nos sirve la historia? Es decir, ¿cuál es el objetivo de la historia? ¿Se acuerdan? Muy bien, ayudar a los seres humanos a comprender las sociedades en las que viven y su presente. Ese es todo el objetivo de la historia. Sí, andamos rumiando en el pasado los historiadores, pero en realidad siempre rumiamos en el pasado para entender cómo es el presente. ¿Vale? Para decir, el pasado era así, el presente es así. Estos desmadres que hoy son en el presente se crearon acá en el pasado. ¿Ven? Esa es la intención de los historiadores, justamente. Vale. 3. Para su estudio, los acontecimientos históricos suelen dividirse en lo que les decía, ¿no? Antes y después de Cristo, edades o épocas, años, siglos. Por supuesto, edades o épocas, ni más ni menos. Para su estudio son en edades y épocas, nada de antes de Cristo y después de Cristo. Esa es la forma en la que la religión católica y las sociedades cristianas dividen el tiempo, pero no es científico porque miren, los musulmanes no creen en Cristo, entonces pues no pueden dividirlo así. Ahora, otra cosa muy importante también es que ni los chinos ni los africanos tenían este tipo de medición del tiempo, así que la forma más científica, la más común, es edades o épocas. Dice Melissa, a mí me gusta la historia, yo creo que elegí mal mi carrera. También puede ser eso, puede ser trabajo social o psicología, pura carrera de chismosos, o comunicación, Meli, pura carrera de chismosos. No, imagínense yo doble chismoso. ¿Qué les digo? 4. El materialismo histórico considera que, acuérdense, el materialismo histórico es esta rama del estudio de la historia que va a crear Carlos Marx, y entonces para el materialismo histórico, vientos, fíjense, dice los medios de producción, pero no se confundan. Vimos modos, no medios. Los medios son otra cosita. Los modos son las formas en las que se hace la riqueza. Los medios son los instrumentos con los que hacemos esa riqueza. Eso es un rollo que pues obviamente, por ejemplo, cuando nosotros en el curso Intégrate Plus vemos la revolución industrial, entendemos la diferencia entre medios y modos. Pero bueno, aquí nada más me voy a quedar con que medios y modos se parecen, pero no son lo mismo, ¿va? Entonces no pueden ser los medios, porque en realidad Marx dice que más que los medios, lo importante son los modos, ¿va? Y por supuesto entonces es la respuesta correcta es la A, lo que les decía, base económica, ¿no? Sí, nuestras palabritas claves eran base económica, lucha de clases y por supuesto modos, pero no tenemos ninguna ninguna respuesta que nos diga modos en la pregunta y la única que sí tenemos es la base económica. Ya veremos también que pues obviamente las preguntas vienen un poquito mañosas y la intención de los exámenes es confundirnos para obviamente hacer que nos equivoquemos y a veces un puntito determina todo. Eso sí, déjenme decirles, a veces un puntito hace que por desgracia ya no nos quedemos donde nos queríamos quedar y pasa muy común por desgracia. Por eso, chicas, chicos, pues para nosotros en Intégrate es un gusto enorme poder apoyarlos. Hasta aquí hemos concluido con nuestra primera clasecita de historia del curso Intégrate Basic de esta temporada. Quiero recordarles que esta información se encuentra además de manera gratuita en nuestra página del curso Intégrate Basic. La pueden buscar así en Facebook porque nos hemos enterado por ahí que en ciertos grupos de pronto ya ven que les venden que los materiales y que no sé qué, y ya nos hemos enterado que se
fusilan las cosas de la página de Intégrate Basic y luego las quieren vender. Entonces no se dejen sorprender. Este curso, el de Intégrate Basic, es completamente gratuito y, como les decía al inicio, pensado desde todo el equipo de Intégrate para poder ayudarlos con estos procesos tan complicados. Saben, por supuesto, que nos ayudan a mantener este proyectito también vivo, vigente y obviamente más popular entre la gente si nos ayudan a compartir nuestro canal de YouTube. Ya saben que en YouTube estamos en Intégrate, le pueden también dar like, le pueden dar una suscribida, ya saben, les empieza a llegar la información de los videos que se van subiendo. Además, por ejemplo, también en el canal de Intégrate pueden ver tanto la clase de esta temporada de historia como de otras temporadas pasadas del curso Intégrate Basic, y no solo de historia, sino también de biología, de mate. Por ahí aparecen algunas materias. Sería cuestión de que ustedes se metieran a darle una visitadita al canal de Intégrate y que estuvieran viendo los playlists con las diferentes materias y en las diferentes temporadas. Igual, si también conocen a alguien que esté buscando un curso de muy buena calidad y a un muy buen precio, pues saben que existe el curso Intégrate Plus, que también, si por ahí conocen a alguien y nos ayudan a recomendarnos y les comentan de este cursito, pues obviamente ayudan mucho a mantener vivo este proyectito. Si tienen ustedes alguna duda, quieren pedir información sobre el curso Intégrate Plus, aquí Leo les deja abajo el numerito donde les pueden dar toda la información. Nada más cabe mencionar que es un curso completísimo donde vemos todos los temas de todos los temarios de todos los exámenes, bueno, de los 3 exámenes más importantes, UNAM, UAM y PN, pero que también les sirve para el Exani, los que van a hacer examen para la UPN, para la ENA o para la militar, también les sirve este curso que está súper completo. Y bueno, ahí Leo les da toda la información. Igual, chicas, chicos, pues es un gusto enorme poder apoyarlos. Ya saben que este proyectito está hecho con todo el corazón. Entonces, nos vemos en una próxima, chicas, chicos. Cuídense mucho. Síganos. Cualquier dudita, acá ya les dejamos los números. Y que pasen muy bonita tarde. Nos estamos viendo en una próxima sesión de nuestro curso de Intégrate Basic. Cuídense mucho y nos vemos, espero, dentro de pronto. Cuídense, bonita tarde, que estén muy bien. Bye bye.